El sonido del puño de mi abuelo golpeando la mesa resonó por todo el comedor como un trueno. Los platos saltaron, mi madre gritó del susto, y todas las miradas se dirigieron hacia él. «Basta ya», rugió con una voz que no le había escuchado en años. «Es hora de que todos sepan la verdad». Sus ojos, normalmente gentiles, brillaban con una intensidad que hizo que mi padre retrocediera en su silla. Mi hermano Tomás dejó caer el tenedor, y el silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el aire. «Abuelo», murmuré, sorprendida por su reacción. Pero él levantó una mano, pidiendo silencio, y caminó hacia el aparador con pasos decididos. Sacó una carpeta de cuero que reconocí perfectamente, la misma que había visto tantas veces en su estudio durante los últimos 3 años. «Antes de que vuelvan a humillar a mi nieta», dijo, regresando a la mesa, «van a escuchar lo que tengo que decir. Pero permíteme contarte cómo llegamos hasta este momento, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche que cambió todo. Mi nombre es Amira, tengo 28 años, y durante la mayor parte de mi vida fui la decepción de la familia Herrera. Mientras mi hermano menor Tomás destacaba en medicina y se convertía en el orgullo de mis padres, yo era la que no encontraba su camino. La que estudió diseño gráfico en lugar de algo respetable. La que trabajaba desde casa haciendo logos para pequeños negocios locales. Durante años, las reuniones familiares se convirtieron en sesiones donde yo era el ejemplo de lo que no se debe hacer. Amira siempre ha sido diferente, decían. Si tan solo tuviera la disciplina de su hermano, suspiraban. Pero esa noche de viernes, en nuestra cena familiar mensual, las cosas llegaron demasiado lejos. Todo comenzó cuando mi tía Rosa preguntó sobre nuestros trabajos. Tomás, como siempre, brilló hablando de su especialización en cardiología, de los pacientes que había salvado, de las ofertas de hospitales prestigiosos. Cuando me tocó hablar, mencioné mis proyectos recientes, logos para restaurantes locales, páginas web para pequeñas tiendas, material publicitario para emprendedores. Trabajos honestos, pero aparentemente no lo suficientemente impresionantes. «¿Todavía con esos trabajitos?», preguntó mi padre, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. «Amira, ya tienes 28 años. Es momento de buscar estabilidad real». «Papá, mi trabajo me permite vivir dignamente y ayudar a otros emprendedores». «Ayudar», interrumpió mi madre. «Hija, mírate. Tu hermano ya es cardiólogo, tiene una prometida maravillosa, un futuro asegurado. Y tú sigues haciendo dibujitos para ganarte la vida». Las palabras me dolieron, pero respiré profundo. Había aprendido a mantener la calma durante estos momentos. «Mamá, con respeto, mi trabajo también es valioso». «¿Valioso?». Mi padre se levantó, su rostro enrojecido. «Amira, seamos honestos de una vez. Eres un fracaso. Un fracaso que nunca quisimos tener que explicar a nuestros amigos». El golpe de esas palabras fue devastador. Toda la mesa se quedó en silencio, mi tía Rosa, mis primos, incluso Tomás parecía incómodo. «Si tan solo hubiéramos tenido 2 hijos exitosos como Tomás», añadió mi madre, con una frialdad que me cortó el corazón, en lugar de tener que cargar con esta vergüenza. Bajé la mirada, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. 26 años de críticas constantes culminaban en esta humillación pública frente a toda la familia. Pero justo cuando estaba reuniendo fuerzas para responder con respeto, como me habían enseñado, mi abuelo explotó. Y lo que vino después cambió todo para siempre. Mi abuelo abrió la carpeta con manos firmes, a pesar de sus 74 años. Sus movimientos eran precisos, decididos, como los de alguien que había esperado mucho tiempo este momento. «¿Saben qué he estado haciendo durante los últimos 3 años mientras ustedes criticaban a Amira?», preguntó, sacando el primer documento. «He estado siendo testigo de algo extraordinario». Colocó una carta oficial sobre la mesa. El membrete decía Cámara de Comercio, Registro de Empresas. «Hace 3 años», continuó mi abuelo, «Amira vino a mí con una idea. No pidió dinero, no pidió contactos. Pidió consejo». Recordé perfectamente ese día. Había estado trabajando en el logo de una panadería cuando me di cuenta de algo. Todos mis clientes tenían los mismos problemas. No sabían cómo manejar su imagen de marca, luchaban con las redes sociales, no entendían cómo atraer clientes digitalmente. Me dijo, continuó mi abuelo, «Abuelo, ¿qué te parece si creo algo que ayude a los pequeños negocios a verse profesionales sin gastar fortunas?». Mi padre frunció el ceño.
¿De qué estás hablando, papá? Estoy hablando de Signbridge, respondió mi abuelo, mostrando más documentos. La empresa que Amira fundó hace 2 años y medio. La confusión se extendió por la mesa. Mi hermano fue el primero en reaccionar. ¿Empresa? Pero si Amira solo hace trabajos freelance. Tomás, dijo mi abuelo pacientemente, tu hermana no solo hace trabajos freelance. Desarrolló un sistema completo que combina diseño gráfico, estrategia de marca y herramientas digitales para pequeñas empresas. Sacó una carpeta más pequeña llena de contratos. Comenzó con la panadería de Doña Carmen. ¿Saben cómo le fue después de implementar el trabajo de Amira? Mi tía Rosa negó con la cabeza. Sus ventas aumentaron 40% en 6 meses. Después vino el taller mecánico de Don Roberto. Luego la clínica dental del Dr. González. Todos con los mismos resultados, crecimiento real, sostenible. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mi abuelo había estado documentando todo mi progreso sin que yo lo supiera. Pero eso no es todo, continuó. ¿Saben qué pasa cuando una empresa ayuda consistentemente a sus clientes a crecer? Mi madre tomó uno de los contratos con manos temblorosas. ¿Qué pasa? Que se corre la voz. Y cuando se corre la voz en el mundo empresarial, pasan cosas interesantes. Mi abuelo sacó una carta que hizo que mi respiración se detuviera. Era del grupo empresarial Nueva Era, una de las consultoras más respetadas de la ciudad. Hace 8 meses, dijo mi abuelo, el dueño del taller mecánico le contó a su cuñado sobre el trabajo de Amira. El cuñado resultó ser gerente de una cadena de farmacias que estaba luchando con su imagen de marca. Mi padre se inclinó hacia adelante. Y decidieron probar 3 farmacias piloto con el sistema de Amira. Los resultados fueron tan impresionantes que extendieron el contrato a todas sus 24 sucursales. 24 farmacias, murmuró mi hermano, incrédulo. Pero ahí no termina la historia, sonrió mi abuelo. El dueño de las farmacias tiene un hermano que trabaja en Grupo Empresarial Nueva Era. Y cuando vio los resultados, mi corazón se detuvo. Sabía lo que venía después. Le pidió a Amira que presentara su propuesta para manejar la imagen de marca de algunos de sus clientes más importantes. El silencio que siguió fue absoluto. Grupo Empresarial Nueva Era manejaba las cuentas de las empresas más grandes de la región. Era el tipo de cliente que las agencias internacionales peleaban por conseguir. ¿Y qué pasó?, preguntó mi madre, con una voz apenas audible. Mi abuelo me miró con orgullo. Amira, ¿por qué no les cuentas tú misma? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Por primera vez en años, no sentí vergüenza bajo esas miradas. Respiré profundo. Conseguí el contrato, dije simplemente. Hace 4 meses firmé un acuerdo para manejar la estrategia de marca de 6 empresas medianas. El contrato tiene un valor de $180,000 anuales. La expresión en el rostro de mi padre cambió completamente. Mi madre se llevó las manos al pecho. Pero eso, agregó mi abuelo con una sonrisa misteriosa, no es ni siquiera lo más impresionante de lo que ha logrado mi nieta. ¿Hay más?, preguntó mi madre, claramente abrumada. Mi abuelo asintió, sacando un folder completamente diferente de la carpeta. Este tenía el logo de una empresa que hizo que todos en la mesa se enderezaran, Innovatech Solutions. Innovatech, murmuró mi padre. ¿La empresa de tecnología que cotiza en bolsa? La misma, confirmó mi abuelo. ¿Saben cómo Amira llegó hasta ellos? Nadie respondió, todos estaban demasiado sorprendidos para hablar. Resulta que una de las empresas medianas que maneja Amira es proveedora de Innovatech. Cuando el CEO vio la transformación de imagen de su proveedor, quiso conocer quién estaba detrás. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras mi abuelo contaba la historia que había vivido hace apenas 2 meses. El CEO, un hombre llamado Mauricio Sandoval, citó a Amira para una reunión. No sabía si era para ofrecerle trabajo o para conocer sus métodos. Recordé perfectamente ese día. Había llegado nerviosa a las oficinas de Innovatech, pensando que tal vez me demandarían por algún problema de derechos de autor o algo así. ¿Y qué quería?, preguntó Tomás, genuinamente interesado por primera vez en años. Quería entender cómo una diseñadora independiente había logrado resultados que sus agencias internacionales no conseguían, respondí, encontrando mi voz. Me preguntó sobre mi método, mis herramientas, mi filosofía de trabajo.
Y después de una reunión de 3 horas, continuó mi abuelo, le hizo una propuesta que ninguno de ustedes va a creer. Mi tía Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de propuesta? Mi abuelo sacó un documento oficial con el membrete de Innovatech. Le ofrecieron crear y dirigir su nueva división de soluciones integrales para pymes, con un presupuesto inicial de $500,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. $500,000 era más dinero del que cualquiera en nuestra familia había manejado jamás. Pero Amira, añadió mi abuelo con una sonrisa de orgullo, hizo algo que me llenó de admiración. ¿Qué hizo?, preguntó mi padre, con una voz completamente diferente a la que había usado al principio de la noche. Negoció, respondí. Les dije que aceptaría, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó mi madre. Primera, que me permitieran mantener mi empresa independiente como socia estratégica, no como empleada. Segunda, que el 20% de las ganancias de la división se destinara a un fondo para ayudar a emprendedores de bajos recursos. Tercera, que pudiera seguir trabajando con mis clientes actuales. Mi hermano me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era respeto genuino. ¿Y aceptaron?, preguntó. No solo aceptaron, intervino mi abuelo, sino que quedaron tan impresionados con su visión que le aumentaron el presupuesto inicial a $750,000. Mi padre se pasó las manos por el rostro. Amira, nosotros, no teníamos idea. Y hay una razón muy específica por la que no tenían idea, dijo mi abuelo, su voz volviéndose más seria. Durante 3 años, cada vez que Amira trataba de contarle sobre sus proyectos, ustedes la interrumpían para compararla con Tomás o para sugerirle que buscara un trabajo real, punto. La verdad de esas palabras cayó sobre la mesa como una losa. Pude ver el dolor y la culpa en los rostros de mis padres. Pero hay algo más, continuó mi abuelo, algo que quería que supieran todos, especialmente Amira. Me miró directamente a los ojos. Durante estos 3 años, yo no solo fui testigo de tu crecimiento profesional. Fui testigo de algo mucho más valioso. ¿Qué cosa, abuelo? De cómo mantuviste tu dignidad, tu respeto hacia tu familia, y tu buen corazón, incluso cuando no recibías el reconocimiento que merecías. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca una sola vez te escuché hablar mal de tus padres o de tu hermano, ni siquiera conmigo en privado. Siempre buscaste formas de demostrar tu valor a través del trabajo duro y la excelencia, no a través de la confrontación. Mi abuelo se dirigió a mis padres. Y eso, queridos hijos, es la verdadera medida del éxito de una persona. Pero entonces, mi abuelo sonrió de una manera que me intrigó y sacó un último documento que nadie esperaba. Hay una última cosa, dijo mi abuelo, sosteniendo un sobresellado que parecía muy oficial. Algo que llegó esta mañana y que fue la razón real por la que insistí en que tuviéramos esta cena familiar hoy. Abrió el sobre cuidadosamente y sacó una carta con un membrete que reconocí inmediatamente. El Premio Nacional al Emprendedor Joven. El Premio Nacional, susurró mi madre. Amira, dijo mi abuelo, con voz temblorosa de emoción, ha sido seleccionada como finalista para el Premio Nacional al Emprendedor Joven en la categoría de Innovación Social. Mi mundo se detuvo. El Premio Nacional era algo que veía por televisión, algo que ganaban personas importantes, empresarios famosos, no alguien como yo. Finalista, logré articular. De entre más de 2,000 candidatos de todo el país, tu proyecto de Signbridge fue seleccionado entre los 5 finalistas, leyó mi abuelo. La ceremonia será el próximo mes en la capital. Mi hermano se levantó de su silla. Amira, eso es increíble. Pero hay más, continuó mi abuelo. Independientemente de si ganas o no, ser finalista te garantiza acceso a un fondo de inversión de hasta $2 millones para expandir tu empresa a nivel nacional. Las cifras eran tan grandes que parecían irreales. $2 millones. Expansión nacional. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mi padre finalmente se levantó, caminó hacia mí, y por primera vez en años, me miró directamente a los ojos. Amira, dijo, su voz quebrada por la emoción, yo he sido un tonto. Un tonto orgulloso que no supo ver el tesoro que tenía en casa. Papá. No, déjame hablar, me interrumpió gentilmente. Durante años te traté como si no fuera suficiente, como si tus sueños no valieran nada. Te comparé injustamente con tu hermano, cuando en realidad cada uno de ustedes tiene su propio camino y su propio valor.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Perdóname, hija. Perdona a tu padre por ser tan ciego, tan arrogante, tan equivocado. Mi madre se acercó también, tomando mis manos entre las suyas. Amira, yo también te pido perdón. Te criamos para ser respetuosa, trabajadora y honesta, y cuando demostraste exactamente esas cualidades, no supimos reconocerlo. Mamá, papá, respondí, sintiendo como años de dolor se transformaban en algo diferente, los perdono. Siempre los he amado y siempre los amaré, independientemente de todo. Mi hermano se acercó y me abrazó. Hermana, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve, pero era demasiado inmaduro para expresarlo correctamente. Y yo estoy orgullosa de ti también, Tomás. Salvas vidas todos los días. Eso es algo increíble. Mi abuelo nos observaba con una sonrisa de satisfacción. Esto, dijo, esto es lo que quería ver. Una familia que reconoce el valor de cada uno de sus miembros. Abuelo, y le dije, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por enseñarme que el éxito real no se trata de demostrarles a otros lo que vales, sino de crear valor genuino en el mundo. Y tú me enseñaste algo igual de valioso, nieta, respondió. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en confrontar a quienes te subestiman, sino en trabajar con dignidad hasta que tus resultados hablen por sí solos. Mi padre tomó mi mano. Amira, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo te he tratado, pero ¿podrías enseñarme sobre tu trabajo? Me gustaría entender realmente lo que has construido. Por supuesto, papá. Me encantaría compartirlo contigo. Mi madre sonrió a través de sus lágrimas. ¿Y tal vez podrías contarnos más sobre tus planes para ayudar a otros emprendedores? Me parece algo hermoso. Esa noche, por primera vez en años, nuestra familia cenó verdaderamente unida. Hablamos sobre sueños, sobre planes, sobre el valor del trabajo duro y la perseverancia. Aprendimos que el éxito no se mide por las expectativas de otros, sino por el impacto positivo que puedes crear en el mundo. Que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Y que una familia fuerte es aquella que celebra los diferentes talentos de cada miembro. 3 meses después, gané el Premio Nacional al Emprendedor Joven. Mi familia estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Designbridge ahora opera en 8 países, ha ayudado a más de 3.000 pequeñas empresas a crecer, y empleamos a 45 personas que comparten nuestra visión de democratizar el éxito empresarial. Pero lo más importante que aprendí es esto, que cuando trabajas con integridad, cuando mantienes el respeto hacia otros incluso en momentos difíciles, y cuando perseveras con dignidad, el éxito llega de maneras que nunca imaginaste. Y mi familia, bueno, mi familia aprendió a ver más allá de sus propias expectativas y a valorar los caminos únicos que cada uno de nosotros elige recorrer. Porque al final, el verdadero éxito no está en demostrar que otros estaban equivocados. Está en construir algo tan valioso que trasciende cualquier crítica y crea un impacto positivo duradero en el mundo.